mañana y siempre es un privilegio poder predicar la palabra del Señor. ¿Se me escucha? ¿Está bien? ¿Se me escucha con claridad? Gracias. Quiero invitarles, queridos hermanos y querida iglesia, a que abramos nuestras Biblias o a que la persona que está encargada de los versículos puedan acompañarme hasta el libro de Hebreos, capítulo 3. Seguimos con el estudio que ustedes han venido haciendo. Creo que este es el cuarto estudio que corresponde a este libro. Así que, por favor, contarles un poco acerca de mí y mi familia. Como decía el pastor James, hemos estado 11 años y medio en Bolivia, en la ciudad de Tarija. Hemos fundado una iglesia allá. Y después de casi 12 años hemos tomado la decisión ya de volver a nuestra querida Loja. Así que estamos acá hace un mes ya y si Dios lo permite vamos a quedarnos ya en este lugar. Así que agradezco mucho también por el recibimiento, por la invitación y por el cariño de toda la iglesia. Hebreos capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 19. Leemos con la bendición del Señor. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa, es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oremos. Padre, gracias por tu bendito amor, por tu gracia, por tu misericordia, por recibirnos esta mañana en este lugar, Señor. Queremos hoy estar atentos a tu voz, queremos hoy, Señor, escuchar tus palabras, y para eso pedimos tu bendición, Señor, para que nos ayudes a escucharla con diligencia, con temor, con temblor, que me ayudes, Padre, como expositor en esta mañana a dirigirme a tu iglesia con fidelidad y con claridad, Señor. Que el resultado de esta enseñanza, de este tiempo, sea una iglesia edificada, una iglesia exhortada, una iglesia animada, y que todo esto sea para gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, el libro de Hebreos, yo lo comentaba en la primera reunión, es un libro que contiene verdades y la mayoría de ellas muy profundas, algunas muy difíciles de captar. Realmente hay muchas cosas que en este libro, que en este capítulo principalmente, en otros capítulos de este libro,
pueden estar más allá de nuestra simple comprensión. Por eso yo decía que el estudio de esta mañana requiere que seamos muy diligentes, que estemos muy atentos a la hora de estudiarlo, y obviamente requiere de mí también, decía, que sea muy diligente a la hora de presentarlo, como ha requerido de mí mucha diligencia a la hora de prepararlo. Así que empecemos por el versículo 1. Dice el autor de la carta a los Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El texto que estamos estudiando hoy empieza con una frase, la frase por tanto, lo que significa que lo que viene a continuación, o sea, lo que vamos a estudiar esta mañana, está conectado con algo que ya se dijo, con algo que se ha venido diciendo. Eso es lo que llamamos el contexto, ¿verdad? Y justamente en este caso, el capítulo 2, los versículos que vieron la semana pasada, en especial de los versículos 9 al 18, se nos muestra que Jesús tuvo que hacerse hombre para ser nuestro sustituto. Y en forma de hombre Él tuvo que morir para ser nuestro Salvador. Que Jesús es el que nos santifica, eso aprendimos la semana pasada. Que Jesús es el que se compadece de nosotros. Que Jesús es el que nos ha librado del dominio de la muerte y de Satanás. Sobre esta información, sobre esto que ustedes vieron la semana pasada, se sustenta este por tanto con el cual comienza este texto. Por eso no debemos perder de vista el contexto, porque significa que la exhortación que viene a continuación solo tiene su sentido real si consideramos las palabras que ya le antecedieron. Es así que, amados hermanos, leyendo nuevamente el versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahora, para entender completamente a quién se está dirigiendo o a quién dirige el autor de Hebreos estas palabras, tenemos que tomar en cuenta y asumir que es verdad que cuando el Nuevo Testamento se refiere a hermandad o alguien que escribió alguna carta en el Nuevo Testamento se refiere a sus destinatarios como hermanos, ciertamente no siempre se refiere a un tipo de hermandad espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Pedro, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, 29, y el apóstol Pablo en Hechos 13, 38, usan la frase varones hermanos. Es más, la usan también en otros versículos, pero no voy a citar todos. Usan la frase varones hermanos para dirigirse a un grupo de judíos, pero judíos incrédulos. Judíos incrédulos. O sea que en ambos casos la palabra hermano se usa para identificar a aquellos que como Pablo y como Pedro eran o pertenecían a la raza judía o a la raza hebrea, ¿verdad? Ahora, que el autor en este texto o en este versículo que estamos estudiando se refiera o se dirija a sus lectores como hermanos santos, no solo hermanos, sino hermanos santos, nos lleva a pensar que se está dirigiendo a un grupo de judíos o hacia los judíos, pero judíos cristianos. Esto porque el adjetivo santos revela que estos hermanos ya habían sido santificados, ¿verdad? Por eso les llama santos, ya habían sido santificados. Y esto no quiere decir que jamás pecaban, sino que simplemente habían sido sacados del mundo y puestos aparte para Dios, porque eso significa santificados, separados para Dios. Eran santos porque sus pecados habían sido perdonados y ahora ya eran parte de la comunidad de redimidos que pertenecían a la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Aún más, el autor no solamente se refiere a estas personas como hermanos santos, sino que también se dirige a ellos como participantes del llamado celestial. Y muy rápidamente podemos entender que esto significa que estos judíos ya no tenían o ya no poseían simplemente un llamado terrenal, sino que todos los judíos tenían un llamado terrenal, evidentemente, pero estos judíos tenían un llamado infinitamente superior. Era un llamamiento celestial, con promesas celestiales.
Queda claro entonces en esta mañana para nosotros que el autor de Hebreos dirige esta exhortación, porque es una exhortación a los judíos creyentes. Ahora, ¿cuál es la exhortación que dirige? En el mismo versículo 1 dice: por tanto, amados hermanos santos, hermanos santos, ya le aumenté el amados. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Cuál es la exhortación que hace el autor de la carta a los Hebreos a estos hermanos judíos creyentes? La exhortación es a considerar a Jesús. Considerar a Jesús. Y lo que esta idea implica es que presten atención con diligencia a Jesús. Ahora, me llama la atención que esta palabra considerar era una palabra que la usaban los astrónomos cuando ellos estaban observando el firmamento para encontrar nuevas estrellas. Entonces podemos entender que para mirar el firmamento y encontrar nuevas estrellas, no se requiere simplemente de una mirada superficial o de una atención superficial, ¿verdad? Se requiere de realmente poner nuestra atención diligentemente y buscar y observar hasta hacerlo. Ese es el sentido de esta palabra. Considerar no es simplemente mirar, es algo mucho más profundo, es contemplar con absoluta atención a Jesús. Así que lo que el autor está diciendo es: ustedes cristianos, consideren a Jesús, piensen en Jesús, mediten en Jesús, escuchen a Jesús, pongan su mirada, pongan sus ojos en Jesús. De hecho, amados hermanos, eso es lo que precisamente estamos haciendo esta mañana. Estamos considerando a Jesús, estamos meditando en Jesús, estamos escuchando a Jesús, y ojalá que ese escuchar sea con obediencia. Eso es lo que significa considerar. Ese es el propósito de los estudios bíblicos a los cuales hacía referencia el pastor James. Es considerar a Jesús. Ese es el propósito de todo lo que hacemos en la iglesia, estar aquí, considerar a Jesús. ¿Y por qué la exhortación del autor de Hebreos a considerar a Jesús? Porque él dice que Él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Ahora, todos identificamos de alguna manera con más facilidad el término apóstol, ¿verdad? Generalmente conocemos que la palabra apóstol significa enviado, ¿no? Es como un embajador. Entonces, con ese sentido, apóstol es alguien que ha sido enviado por otro para un encargo especial, para una comisión especial. Entonces, Jesucristo, como apóstol, vino como enviado del Padre con la comisión de dar a conocer a Jesús. Vieron esto en el capítulo 1 de Hebreos, ¿verdad? Cuando hablaba de la revelación de Cristo. Esa fue la encomienda. Él es nuestro apóstol porque Él vino ¿para qué? Para dar a conocer al Padre. Pero Jesucristo también es descrito como nuestro sumo sacerdote. Quizás no es un término muy común y muy fácil de identificar en este sentido. Por eso es necesario saber cuál es la función que ejerce esta dignidad. En el Antiguo Testamento, como la mayoría sabemos, el hombre pecador, el hombre en particular, no podía acercarse a Dios. Tenía terror de acercarse a Dios. No podía tener una comunión íntima, directa con Dios. De ninguna manera. Excepto un día al año, ¿verdad? El día de la expiación. El día del cubrimiento del pecado en nuestro léxico, ¿verdad? Porque expiación es cubrir, es cubrimiento. Entonces, ese único día, una persona, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar donde Dios estaba presente de una manera única y muy especial. Ese día el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo ciertos rituales de purificación y hacer ciertos sacrificios de animales para expiar los pecados del pueblo. Entonces, en este sentido, el sumo sacerdote se constituía como la conexión, como el puente entre el hombre pecador
y Dios. Y no olvide que el sistema que estableció Dios para esto fue el sistema de los sacrificios. Se hacían sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Ahora, este sistema, como está demostrado, fue ineficaz. ¿Por qué? Porque cada vez que el hombre pecaba, había que volver a hacer más sacrificios. Y eso no paraba, eran más sacrificios. De modo que realmente nunca se eliminaba el pecado por completo, sino que solamente se cubría el pecado. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote porque Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto que el antiguo pacto. Definitivamente, uno mejor que el anterior. ¿Por qué? Porque Él no solamente que ofreció un sacrificio por nuestros pecados, sino que Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Y Él fue el sacrificio perfecto. Uno que quitó nuestros pecados de una vez y para siempre. Por eso decimos de Cristo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de una vez y para siempre, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 10. Él dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, por el contexto de la carta, el contexto global de la carta a los Hebreos, nos damos cuenta que estos judíos creyentes, estos judíos que habían abandonado el judaísmo para convertirse al cristianismo, estaban en peligro de volver nuevamente a los patrones y a las normas que establecía su antigua religión judaica. No estaban en peligro de perder la salvación, porque la salvación no se pierde, pero estaban en peligro de confundir el evangelio con las antiguas ceremonias y rituales legalistas de su antigua religión. Por esa razón es que ellos se habían debilitado en su fe, y es más, habían debilitado su testimonio, porque estaban volviendo a creer, estaban volviendo atrás. Ahora, la exhortación de considerar a Jesús es completamente oportuna para estos judíos creyentes, porque ellos estaban en peligro de volver atrás. Por eso el llamado de considerar a Jesús, porque ellos estaban a punto de volver a sus antiguas tradiciones, a aferrarse a lo que antes habían hecho, a las normas y ritos judaicos. Ahora, obviamente también debemos entender que esto es de cierta manera comprensible o entendible. ¿Por qué? Porque estas personas que eran judíos, que habían pertenecido toda su vida a la religión judaica, de pronto ellos se convierten al cristianismo y ellos comienzan a sufrir mucha hostilidad, persecución de parte de sus mismos hermanos, ¿verdad? De su misma raza. Y es más, de sus mismos familiares, quizás de sus mismos amigos. Ellos sufrieron mucha persecución, mucha hostilidad. Y ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento, sufrieron de muchas maneras. De muchas maneras. Fueron víctimas de muchos, pero de muchos sufrimientos. Y esa presión que había sobre ellos obviamente debilitaba su fe. Esto no es nuevo para nosotros. Ocurre hoy en la actualidad en la iglesia. Hay ciertas presiones que debilitan también nuestra fe y nos debilitan en el evangelio. Por eso ellos estaban tentados a querer volver a aferrarse nuevamente a sus tradiciones religiosas. Por eso el autor les dice, considerad a Jesús, consideren que Él es todo, y teniéndolo a Él no hace falta nada más. Ese era realmente el llamado. Tienen a Jesús, lo tienen todo. Ya no necesitan sus tradiciones. Ya no requieren de sus ritos, ni sus ceremonias, absolutamente no. Porque Cristo es todo, lo llena todo. Eso es lo que les estaba exhortando. Amados hermanos, y esta exhortación es válida para hoy. Y los creyentes hoy tenemos que aprender a considerar a Cristo. A considerar a Cristo, ¿por qué? Porque la razón por la que muchos cristianos se debilitan, están debilitados hoy mismo en su fe, es porque dejan de alguna manera de considerar a Cristo. Por eso se debilitan en su fe. Y el llamado que hoy se nos hace a los creyentes es a considerar a Cristo.
en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo hoy, porque lo que nos ha tocado vivir como generación es muy difícil. Las consecuencias de lo que ha pasado, amados hermanos, son terribles. Yo vengo de un lugar llamado Tarija y he visto a mucha gente tan golpeada por lo que ha pasado. Hermanos que realmente la han tenido muy difícil y la siguen teniendo muy difícil. Y en esas circunstancias es que somos llamados a considerar a Cristo. Cuando la vida se pone realmente difícil, con problemas que no parecen tener solución, cuando parece que no hay salida, hermanos, cuando todo nos sale mal y cuando pareciera que no hay esperanza, el llamado es: consideren a Jesús. Cuando nos asalta la angustia, la desesperación, la depresión. Hermanos, yo no sabía y no tenía idea qué terrible era la depresión, hasta que en el mes de enero, mi esposa y yo nos contagiamos con este coronavirus en la ciudad de Tarija. Aunque no fuimos afectados muy drásticamente por la enfermedad físicamente, personalmente fui muy afectado, porque caí en un terrible estado de depresión. Yo nunca lo había vivido. Yo he dado consejería a muchas personas que tienen depresión. Es más, le digo una cosa, he llegado a pensar que a veces exageran un poco. A veces nos pasa eso, porque no lo hemos vivido. Tratamos de empatizar, pero como decía el pastor Leo la semana pasada, realmente no podemos ponernos en el lugar de la persona, es muy difícil. Y ahora que lo viví, les digo, wow, no sé si llamarlo, es como un infierno en la tierra, la depresión. Pero hay una sola cosa que yo hice, porque no podía hacer nada. Lo único que hice fue considerar a Jesús. Todos los días que me asaltó la depresión, una sola cosa, escuchando las palabras del Señor: considerar a Jesús, pensar en Jesús, meditar en Jesús, escuchar a Jesús, recordar todo lo que Él ha dicho. Eso fue lo único que yo pude hacer para mantenerme firme en Jesús y para salir de la depresión. Y ese llamado que tenemos a hacer hoy nosotros, considerar a Jesús. Amados hermanos, tenemos que entender una cosa: no estamos solos, ni en la peor de las circunstancias estamos solos. Cristo está con nosotros por una razón. Él prometió estarlo todos los días hasta el fin del mundo, y Cristo es fiel. Está con nosotros durante la pandemia y después de la pandemia. Si te contagiaste o no te contagiaste, si te deprimiste o no te deprimiste, si te está yendo mal o te está yendo bien, Dios sigue contigo. Por eso el llamado a considerar a Jesús. En el versículo 2, el autor de Hebreos dice, hablando de Jesús: el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora, yo entiendo que en los capítulos anteriores, en los estudios que ya hicieron, quedó demostrado a partir de las Escrituras, obviamente, que Jesús es superior a los ángeles, ¿verdad? Eso quedó absolutamente claro. De hecho, en el capítulo 1 también se nos enseña que es superior a los profetas, de alguna manera, ¿verdad? Ahora, el autor pasa a demostrar que Jesús también es superior a Moisés. Y en el versículo 2 introduce una comparación y nos muestra que tanto Jesús como Moisés fueron fieles en la casa de Dios. Dicho sea de paso, para la comprensión de este estudio, la casa de Dios no se refiere a un lugar como este, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. La casa de Dios se refiere al pueblo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Así que el hecho de que el autor establezca o vaya a establecer la superioridad de Jesús sobre Moisés, y esto lo hago como una aclaración, eso no significa que el autor está minimizando a Moisés de ninguna manera. Eso no es el punto, ese no es el enfoque de este estudio, al contrario. Lo que el autor está haciendo es señalar que hay semejanzas también entre Jesús y entre Moisés, porque tanto los dos se nos dice que fueron fieles en toda la casa de Dios. No se olviden que Dios escogió a Moisés con un propósito. ¿Cuál fue? Liberar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Y Moisés fue fiel a quien lo escogió para este llamado. De hecho, Dios mismo en Números capítulo 12, versículo 7, da testimonio de eso cuando dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Es Dios diciendo: Moisés es fiel. Toda mi casa, él fue fiel. Entonces, tal como Moisés fue fiel, ¿a quién lo escogió?
Jesús, dice el autor, también lo fue fiel. Solo que obviamente Jesús mucho más y con toda la perfección posible, ¿verdad? Porque Moisés tuvo sus errores. Fue fiel, pero tuvo sus tropiezos, tuvo sus errores. Cristo fue perfectamente fiel. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Él vino a la tierra y cumplió la tarea que le fue encomendada. Fue completamente fiel. De hecho, en Juan 17:4 el Señor dice: yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Él fue fiel, acabó la obra, lo hizo fielmente. Y en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Jesús fue absoluta y completamente fiel. En el versículo 3, el autor sigue en esta secuencia y dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Hasta aquí la similitud entre Cristo y Moisés, ¿verdad? Ahora el autor nos lleva a ver las diferencias o los contrastes que hay entre ellos dos. Y el versículo 3 dice que Jesús es digno de más gloria que Moisés. Y no se olvide que lo dice en relación a la casa de Dios, o sea, en relación a nosotros. En relación y dice que Jesús es más digno de gloria y nos da una razón sorprendente. ¿Cuál es esa razón? Jesús es el edificador. Jesús es el constructor. Jesús es el creador de la casa. ¿Y Moisés qué es? Solamente parte de la casa. Por lo tanto, si Jesús es el constructor de la casa y Moisés es parte de la casa, entonces obviamente Jesús es el que creó a Moisés. Él construyó a Moisés en esos términos, ¿verdad? Hablando de la casa. Él creó a Moisés y esto lo distingue infinitamente sobre Moisés. Porque Moisés solo fue un miembro de esa casa, pero Cristo fue el que la edificó, el que la creó, el que la construyó. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, hablando de Cristo, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Moisés, ¿por quién fue hecho? Por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces este texto de Juan 1:3 muestra a Jesús como el creador de todas las cosas. Y el versículo 4 de Hebreos dice: pero el que hizo todas las cosas es Dios. En consecuencia, amados hermanos, ¿Jesús quién es? Jesús es Dios e infinitamente superior a Moisés. Versículo 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Para seguir demostrando la superioridad de Jesús, ahora el autor hace un contraste entre Moisés como siervo y Jesucristo como hijo. Y amados hermanos y hermanas, no se necesita mucha explicación para concluir que el hijo de una casa es superior por mucho al siervo de una casa. Esa es justamente la diferencia entre Moisés y Jesucristo. Juan 8:35, el Señor dijo: y el esclavo, hablando de un siervo, no queda en la casa para siempre, pero el hijo, ese sí queda para siempre. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia entre un siervo y un hijo. Porque los siervos vienen y van, pero los hijos son de por vida hijos. Entonces Moisés era un siervo, por supuesto que fiel, por supuesto que obediente, por supuesto que un buen mayordomo de Dios, pero a la larga solamente un siervo. Pero Cristo es el Hijo y Él permanece para siempre. Ahora, preste atención por favor al versículo 6. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay un malentendido muy común entre los cristianos que utilizan el término casa de Dios para referirse a un edificio, ¿verdad? Es muy común, ¿no es cierto? Y a veces se nos va, como dijo el Chavo, se nos chispotea mucho, ¿verdad?
Pero tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, mejor dicho, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento a un edificio es realmente llamado casa de Dios. En ninguna parte. La iglesia primitiva, por ejemplo, nunca se refirió a un edificio de esa forma. De hecho, la iglesia primitiva ni siquiera tuvo un edificio nunca durante casi 300 años. No lo tuvieron. Mucho menos iban a nombrarlo como casa de Dios. En Isaías 66, versículo 1 y 2, el Señor dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Si mi mano hizo todas estas cosas. Pablo, al predicarles a los atenienses en Hechos 17, 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, amados hermanos, este lugar, este lindo lugar, no es la casa del Señor. Ningún edificio es la casa del Señor. No es un lugar. Nosotros, usted y yo, somos la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nunca tuvo la intención de habitar en ningún edificio. No, Dios habita en la gente, en hombres y mujeres, en niños y niñas, en jóvenes, adolescentes, ancianos. El propósito de Dios es habitar en nuestro cuerpo, en tu cuerpo, y hacer de ti la manifestación de su vida y de su gloria. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que tú seas la morada de todo lo que Él es. Ahora, eso es maravilloso, ¿verdad? Pensar que yo soy esa morada, pensar que yo soy esa casa es maravilloso. Pero mire por favor el final del versículo 6, porque empieza con una condición. Y dice que seremos su casa si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este sí condicional, porque este es un sí condicional, ¿verdad? Es algo tremendamente serio, porque el autor dice que somos realmente la morada de Dios o la casa de Dios o el pueblo de Dios si es que retenemos, si es que perseveramos hasta el final, o sea, si es que somos verdaderamente salvos, porque el que es verdaderamente salvo retiene la esperanza y la confianza hasta el final. Amados hermanos, es verdad, Dios habita en los verdaderos creyentes, los que permanecen firmes hasta el final. Y cuando hablo de firmes, no hablo de que no podemos tropezar, no estoy hablando de eso. Pero si somos realmente esos creyentes en los que Dios habita, en los que Dios ha hecho su casa y su morada, su habitación, entonces dice la palabra del Señor, seremos fieles. Debemos ser fieles. Y debemos mantenernos fieles y firmes hasta el final. Y esta verdad es tan seria y tan importante que el resto del capítulo 3, el autor de Hebreos prácticamente se dedica a explicarlo y a apoyarlo. Versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Queridos hermanos, esta cita que acabamos de leer es una transcripción literal del Salmo 95, versículos del 7 al 11. Salmo que fue escrito por el rey David para advertir a las personas de su tiempo sobre el gran peligro de la incredulidad. El gran peligro de la incredulidad. Ahora, lo que llama la atención y es realmente importante es que, sin embargo, a pesar de que fue David quien escribió este salmo, el autor de Hebreos dice que les dice, por lo cual, como dice ¿quién?
El Espíritu Santo. El autor de Hebreos en el versículo 7 dice que fue ¿quién? El autor de esas palabras. No dice que fue David, ¿verdad? Sino que fue el Espíritu Santo. Lo que significa es que cuando David escribió o cuando David declaraba estas palabras, él no estaba haciéndolo en su propia opinión, sino que él estaba escribiendo las palabras del Espíritu de Dios, las palabras de Dios. Eso es lo que llamamos la inspiración divina. Porque la inspiración divina es que el Espíritu Santo habla por la boca de un agente humano, pero las palabras son de Dios. Esta palabra es de Dios. O sea que fue Dios que por medio de David hizo esta advertencia, a la que haríamos muy bien, queridos hermanos y hermanas, en escuchar y obedecer esta mañana. Fueron las palabras de Dios. ¿Y cuál fue esa advertencia? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Cuando la mayoría de los cristianos, cuando pensamos en la dureza del corazón, o cuando queremos imaginarnos a una persona de corazón duro, normalmente nuestra tendencia es a pensar, creo que en primer lugar en los ateos radicales, ¿verdad? Porque hay ateos radicales realmente. Y hay ateos también. Pero esa es siempre la tendencia, pensar en ellos. O pensar en aquellas personas que realmente ridiculizan la sola idea de Dios. Pensamos en ellos. Recuerdo, cuando yo estaba en Bolivia, hace unos años atrás, llegó un video, no sé si me llegó, bueno, no recuerdo cómo me llegó, pero el video fue filmado aquí en la UNL, ¿verdad? Y un profesor, creo que de filosofía, a quien yo conozco, porque él fue mi cliente en algún negocio que yo tuve, él se burlaba de la Biblia, no sé si lo vieron, ¿no? Él se burlaba, la tiraba en unas escaleras y la quemaba, ¿no? Y la gente alrededor se reía y se mofaba, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la tendencia a pensar y decimos, ese es un corazón duro. Allá hay un corazón duro. Qué difícil que esa persona venga a Cristo. Esa es la tendencia. O cuando pensamos ahora en estos activistas LGTB, ¿verdad? Que ridiculizan a Cristo. ¿Ha visto cómo se disfrazan de Jesús y lo visten de homosexual? Se burlan de Jesús y pensamos que realmente ahí hay un corazón duro. Por supuesto que lo hay. Pero la verdad, queridos hermanos, y no quiero ofenderlos con esto, pero la verdad es que si queremos descubrir los corazones más duros de todos, tenemos que mirar en la casa de Dios. En la casa de Dios. Los corazones más duros, amados hermanos, se encuentran a veces en este lugar, en la casa de Dios. Y según la Biblia, la dureza de corazón que Dios más aborrece y más desprecia tiene que ver con una cosa: oír su palabra y rechazar su palabra. Por eso dice, por tanto, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la mayor dureza de corazón, la que Dios más aborrece. Oír su palabra, oír su palabra y rechazar su palabra. Y la pregunta es, ¿dónde pasa eso? Eso pasa en el contexto eso pasa en este contexto. Eso pasa en la iglesia. Eso pasa en la casa de Dios. Eso pasa con nosotros. Por eso, la importancia de escuchar atentamente esta advertencia. El Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, advierte a sus lectores a no cometer este terrible error de endurecer sus corazones. Y para hacerlo, él usa como ejemplo la experiencia que vivieron los israelitas en el desierto después de que salieron de la esclavitud de Egipto. Y esta experiencia puedo resumirla de la siguiente manera. Recuerden que el pueblo de Dios fue liberado por Dios de la esclavitud, ¿verdad? Y para hacerlo, obviamente, que Dios mostró su poder, su mano poderosa, porque Dios afligió a Egipto, afligió a Faraón con 10 plagas.
Dios abrió o dividió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo atravesara. Y cuando el pueblo ya atravesó eso, ¿qué hizo? Hizo que las mismas aguas cayeran sobre los egipcios, ¿verdad? Y se ahogaran todos los que perseguían al pueblo de Dios. Y el pueblo salió. Y una vez salido el pueblo, Dios continuó manifestando, continuó manifestando su poder. Los protegió, les proveyó, los guió. Los israelitas que salieron de Egipto realmente vieron la poderosa mano de Dios actuar a su favor. Fueron testigos de ello. Fueron testigos de señales y prodigios. Fueron testigos de grandiosos milagros. Realmente se puede decir de ellos que habían probado el don celestial. Pero en lugar de que eso les ayude a ablandar sus corazones para confiar más en Dios, en el día de la prueba, en el día de la dificultad, en lugar de eso, la palabra de Dios nos muestra que se endurecieron sus corazones. En vez de confiar, se llenaron de incredulidad y dudaron de Dios. Y ahí los vemos en Éxodo 16, por ejemplo, murmurando contra Dios a causa de que no había pan. Obviamente Dios en su gracia accedió a su pedido y les dio el maná, ¿verdad? El maná del cielo. Y a pesar de que vieron obrar ese poder de Dios a favor de ellos, ahí lo vemos nuevamente en Éxodo 17. Otra vez murmurando contra Dios porque ahora querían agua. Y otra vez obviamente Dios por su gracia les dio agua de la roca, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Y es de que esta incredulidad, a pesar de la evidencia, a pesar de ser testigos del poder y el amor de Dios, trajo una terrible consecuencia para el pueblo de Israel. En el versículo 10 se nos dice que dice el Señor, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. La incredulidad trajo el disgusto de Dios y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El resultado fue que Dios se enojó y los desheredó completamente de la promesa del reposo en la tierra prometida. De esa manera castigó Dios al pueblo de Israel. Por eso, amados hermanos, por eso, amada iglesia, tanto David en el Salmo 95 como el autor de Hebreos advierten a sus destinatarios de no caer en el error de los israelitas que provocaron y probaron a Dios a pesar de haber visto todo su poder y actuar a favor de ellos. Y la historia de Israel, amados hermanos, es un ejemplo también para nosotros hoy en esta mañana. Porque el llamado es no seamos como ese pueblo. Esa es la advertencia, esa es la exhortación. No seamos como ese pueblo. No tratemos a Dios con desdén. No tratemos la gracia de Dios con desprecio. Y dejemos de buscar y de inventar excusas para no creer. Porque estamos llenos de excusas para no creer. Las circunstancias y esto y lo otro, eso me impide creer. Absolutamente no. Esa es la exhortación, a no endurecer nuestros corazones como lo hicieron ellos. ¿Quiénes? Aquellos israelitas en el desierto. Porque si lo hacemos, perderemos la oportunidad como también la perdieron ellos. En el versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, este es el momento. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, en base a la experiencia de los israelitas en el desierto, especialmente a su triste y trágico desenlace, el autor dice a sus lectores que presten mucha atención a lo que hicieron los israelitas y a lo que pasó con ellos a causa de lo que hicieron. ¿Y para qué? ¿Para qué esa insistencia? Para que examinemos hoy nuestros corazones, para que lo hagamos objetivamente, concienzudamente. ¿Para qué? Para ver si realmente en nosotros no hay un corazón malo de incredulidad.
El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, examínense realmente y digan si estoy en la fe o no estoy en la fe. Porque por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Quién puede conocerlos más que nosotros mismos? Yo puedo engañar al pastor, yo puedo engañar a la iglesia, pero yo no puedo engañarme a mí mismo. Yo sé lo que soy. Y el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Somos casa de Dios. Jesucristo está en nosotros, sí, siempre y cuando no estemos reprobados. La advertencia de este versículo 12 es en contra de la común actitud que hay en la casa de Dios, de oír las palabras, entender lo que significan, pero no tomar ninguna acción sobre ellas. En otras palabras, es contra el riesgo de tener la verdad en la cabeza, pero no dejar que llegue a nuestro corazón. Esa es la advertencia. ¿Y sabe por qué? Porque esta actitud pone en peligro a la persona. Lo pone en el peligro de apartarse de Dios, o lo que es lo mismo, lo pone en el peligro de convertirse en un apóstata, de hecho, ¿verdad? Y como decía en la primera reunión, el apóstata es un incrédulo que conoce intelectualmente la verdad, la sabe, la conoce, la entiende, pero decide voluntariamente vivir de espaldas a ella. Y de esa manera se aleja de Dios cada día más, cada día más, cada día más, aunque esté en la iglesia y aunque nunca falte a la iglesia. Un verdadero creyente jamás apostata, jamás tropieza, se debilita, por supuesto que sí, pero jamás apostata. Por eso la prueba máxima de alguien que es creyente genuino es su permanencia en la fe. Por eso he llamado a permanecer firmes hasta el final. Y por eso este versículo 12 también nos advierte contra un corazón malo de incredulidad, ¿verdad? Esa es una advertencia, contra tener un corazón malo. Un corazón malo es un corazón incrédulo. Y en el versículo 13 nos advierte también contra el endurecimiento del corazón. Y ambas cosas son destructivas. Tanto la incredulidad como la dureza de corazón son destructivas y provocan la ira y el disgusto de Dios, obviamente. Y el endurecimiento y la incredulidad son inseparables. Tanto como las temperaturas bajo cero y el agua que es expuesta a ellas, ¿verdad? Así. Si usted está en un lugar donde la temperatura está bajo cero, el agua se congela. Yo lo he vivido de mano propia. Donde yo he vivido, la temperatura llegaba a 10 grados bajo cero. De hecho, en los grifos que aquí llamamos, ya se congela y no baja, imagínense, por las temperaturas a veces, en invierno. O sea, si hay lo uno, hay lo otro. Si hay dureza de corazón, pero si hay un corazón malo de incredulidad, hay dureza de corazón. Y el llamado es a que tenemos que evitar el endurecimiento de nuestro corazón, así como evitaríamos, por ejemplo, el ser echados dentro de un congelador. Porque ¿cuántos de ustedes quieren que los echen en un congelador? ¿Y qué harían si alguien quiere echarlos? ¿Acaso no pelearían con todas sus fuerzas para no dejar ser echados allí, verdad? De la misma manera tenemos que luchar para no ser endurecidos, para que nuestro corazón no se endurezca. Tenemos que evitar, y la Biblia, amados hermanos, es clara en afirmar que lo que trae ese endurecimiento a nuestro corazón es el engaño del pecado. Porque el engaño es una trampa. El pecado es una trampa. El pecado es un engaño, el pecado es un fraude, amados hermanos. En pocas palabras, el engaño del pecado consiste en ocultar de nosotros, ocultar de nuestros ojos el final hacia donde realmente nos quiere conducir. Yo recordaba esta mañana nuestras anécdotas, de las cuales no me siento muy orgulloso, pero eran los adolescentes, traviesos,
Y era lo que hacíamos en nuestro barrio, que era muy común porque en ese tiempo había, las familias tenían gallinas atrás, ¿no? Tenían sus pollitos, ¿no? Y se escapaban. Entonces teníamos la picardía de a veces robarnos las gallinas para llevarlas a la olla, ¿no? Y comer todos. ¿Y qué usábamos? Lo más común, el maicito, ¿verdad? Lo que hacemos es poner un caminito de maíz que los dirija, que dirige el animalito hacia donde estaba ya, hacia donde los encerrábamos, y luego los pobres iban a la olla, ¿verdad? Bueno, es exactamente igual. Esa gallinita está picoteando, pero no sabe hacia dónde se dirige realmente. Ella está disfrutando de la comida. Ella está diciendo gracias a Dios por la provisión, ¿verdad? Pero no sabe hacia dónde se dirige. Bueno, es lo mismo con el pecado. Esa es la trampa del pecado. Y tenemos que entender, amados hermanos, que el diablo quiere llevarte al infierno. Él quiere llevarnos al infierno, y lo que él usa es el pecado. Él usa el pecado como esa carnada aparentemente deliciosa que nos mantiene aparentemente en el camino que llega hasta allí, pero es el pecado lo que él usa. Eso es una carnada deliciosa, pero no sabemos hacia dónde nos está conduciendo. El diablo lo hace y te mantiene allí en el camino que llega hasta ese lugar. Ese es el engaño del pecado. Es por eso que el diablo tiene tanto afán en apartarnos de Dios. El diablo sabe que Dios es la única fuente de todo bien, no hay más. El diablo lo sabe. Dios es la única fuente de toda verdadera gracia, de toda verdadera bendición. Todo lo demás es arena que se hunde. Absolutamente todo lo demás. Mire, los peces se engañan por una carnada, ¿verdad? A veces hasta una carnada artificial. ¿Pero qué esconde esa carnada? Esconde el anzuelo, ¿verdad? Y muy pronto, cuando la muerden, ya no son peces. ¿Qué son? Pescados. Eso pasa con nosotros. Ese es el engaño del pecado. Por eso la importancia de exhortarnos, como dice el autor en este versículo, de exhortarnos los unos a los otros diariamente. Dice: exhortaos cada día. Diariamente los cristianos tenemos que estarnos exhortando. Todos los miembros de la iglesia tenemos ese llamado de exhortar a nuestros hermanos, de animar a los hermanos. ¿Para qué? Para que sigan perseverando fielmente en Cristo. El autor de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, haciendo referencia al apóstol Pablo, a una situación, dice, de Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amados hermanos, el propósito de exhortarnos los unos a los otros es para seguir confiando en Dios cada vez más, y de esa forma evitar el peligro de tener un corazón malo de incredulidad y endurecido por el engaño del pecado. En el versículo 14, nuevamente el autor dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos hasta el fin nuestra confianza, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, nuevamente, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La más grande prueba de la salvación, querida iglesia y queridos hermanos, es la perseverancia en la vida cristiana. El creyente verdadero permanece en Cristo hasta el final. Y el autor de Hebreos nos anima una y otra vez a perseverar en nuestra esperanza, a no desmayar en nuestra confianza. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de que realmente hemos llegado a ser partícipes de Cristo. Esa es la evidencia. Por eso en Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, si no, no, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se aparta del evangelio, cuando alguien quita las manos del arado y se vuelve atrás en su fe, eso lo único que evidencia es de que esa persona realmente nunca creyó.
Por eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, el apóstol dice, salieron de nosotros, refiriéndose a estas personas, ¿verdad? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso es verdad, no todos son de nosotros. Entonces, permanecer con el Señor, aunque sea con tropiezos, pero permanecer es lo que marca la diferencia entre la real y la falsa profesión de fe. Por eso, amados hermanos, el énfasis, el llamado de escuchar atenta, pero también obedientemente a la voz de Dios se vuelve a repetir en el versículo 15. Porque como ya vimos, Dios se airó contra estos israelitas que salieron de Egipto, los cuales a pesar de haber visto el poder, la gloria, la bondad de Dios, no creyeron. Y como consecuencia, Dios los dejó fuera de la promesa de descanso en la tierra prometida. Y en el versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿No fue? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Para finalizar este texto, el autor formula una serie de preguntas, retóricas, por supuesto, que se van contestando progresivamente con las mismas preguntas. Y todas las preguntas de esta porción de la Escritura tienen la misma respuesta. La respuesta es los israelitas que salieron de Egipto. Son ellos. Ellos son los que provocaron a Dios. Ellos son con los que Dios estuvo disgustado 40 años. Ellos son los que perecieron en el desierto y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ellos son a quienes Dios les juró que no entrarían en su reposo. ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque ellos realmente no creían en Dios. Aunque conocían cosas de Dios y vieron la mano de Dios, no creían en Dios, no confiaban en su poder, no confiaban en su bondad para guiarlos, para protegerlos y proveerles, aun cuando Dios ya lo había hecho. Y desconfiaron de Dios. Aunque vieron cómo las aguas del Mar Rojo se dividieron, ellos caminaron en tierra seca. Aunque vieron eso, cuando tuvieron sed, ¿qué pasó? Sus corazones se endurecieron contra Dios, murmuraron contra Dios y no confiaron en que Él los iba a cuidar. Dios les proveyó el maná del cielo para alimentarlos, agua de la roca para calmar su sed, las columnas de nube en el día, fuego en la noche para guiarlos. Pero aún así se preguntaban, ¿estará Dios? Oh, ¿Dios está con nosotros? ¡Wow! ¿Acaso no es exactamente lo mismo lo que hacemos nosotros con Dios? Muchos de nosotros. ¿Acaso no es verdad que cuando viene una dificultad a nuestra vida, nuestro corazón se endurece, a pesar de que hemos visto la mano de Dios y hemos testificado de la mano de Dios, de su poder? Mire, yo nací en una iglesia, aquí en Loja, y cuando yo estuve en Tarija, mis pastores que me visitaban siempre, unos misioneros de Costa Rica, ellos siempre tenían la costumbre de que la gente dé sus testimonios, ¿no? Ellos eran muy pegados al tema de testificar, ¿no? Y yo realmente vi desfilar por la iglesia a todas las personas dando unos testimonios impresionantes. Usted oía esos testimonios y lloraba. Así como el testimonio de los israelitas. Ellos le podían decir, no, vimos la mano de Dios y las plagas y el Mar Rojo. Así yo he escuchado maravillas. Y la mayoría de los que testificaron ya no estaban nunca más en la iglesia. Se volvían, se regresaban. Eso pasa mucho con nosotros. Por eso digo que no hay nada más ilógico, no hay nada más irracional y no hay nada más peligrosamente mortal que la incredulidad, el no confiar en Dios,
el no confiar en su provisión, el no confiar en su cuidado, el descuidarnos de que Él es soberano y que ni un pelo de tu cabeza se cae si Él no lo permite. En el versículo 19, terminando, el autor dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Es como un resumen, ¿verdad? ¿Por qué no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Por qué no alcanzaron la promesa? La respuesta es una: por incrédulos, por el pecado de la incredulidad. Porque aunque conocieron, vieron y hasta disfrutaron de la gloria y el poder de Dios, aún así no creyeron, sino que su corazón se endureció. Amados hermanos y hermanas, si Israel, después de salir de Egipto, tuvo evidencia más que suficiente para confiar en Dios, ¿cuánto más nosotros la tenemos ahora? Porque no crean que de ninguna manera ellos tenían más evidencia que nosotros. Nosotros hoy tenemos más evidencia que ellos. Tenemos la evidencia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió del cielo, murió en la cruz, al tercer día resucitó y vive y salva ahora a los hombres. Tenemos esa evidencia. La historia de Israel, incrédulo, muriendo en el desierto sin poder entrar en el reposo de la tierra prometida, nos ha sido dada como ejemplo para que no cometamos el mismo error. Por eso la advertencia en este texto: y si tú, hermano o hermana, esperas tener la salvación y entrar al cielo, déjeme decirle algo: no lo harás si no crees en Jesús. No lo harás si no crees realmente en Jesús. No lo harás, a menos que tú vengas a Cristo en obediencia, en arrepentimiento y en fe. A menos que vengas así, se dirá de ti: no pudo entrar a causa de su incredulidad. Por eso, hermano, yo te animo con todo mi corazón, hermano y hermana: no endurezcas tu corazón. Escucha la voz de Dios diligentemente. Presta atención a Dios en esta mañana y todos los días de tu vida. Considera a Dios. Piensa en Jesús. Mantén tu atención en Él. Medita en Él. Escucha la voz de Jesús, para que no tengas un corazón malo de incredulidad, para que tu corazón no se endurezca por el engaño del pecado, y para que no te quedes fuera de su eterna promesa de salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga esta palabra en sus corazones. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre, estamos muy agradecidos, Padre, porque tú eres bueno. Oh Señor, tú eres misericordioso, clemente y misericordioso, dice tu palabra de ti. Lento para la ira y grande en misericordia. Ten hoy misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a escuchar tus palabras diligentemente, con temor y con temblor. A escuchar, Señor, a que tus palabras no se queden simplemente en nuestra cabeza, sino que las dejemos realmente llegar a nuestro corazón para actuar sobre ellas. Oh, queremos que esta advertencia, Señor, transforme para siempre nuestras vidas, para no cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel en el desierto. Haznos siervos para tu gloria, Dios. Nos encomendamos en tus santísimas manos. Yo te pido, Padre, que bendigas esta palabra en el corazón de cada una de las personas que están en este lugar y que nos ven a través, Señor, de la red. Ayúdenos a ser fieles, a permanecer en ti. Oh Señor, qué bendición tan grande que podamos ser llamados casa tuya, edificio tuya, morada tuya, habitación tuya. Pero tal como tu palabra dice, solamente si retenemos hasta el final, Señor, firmes la esperanza y la confianza. Bendito Dios, que este tiempo y que esta palabra y esta enseñanza sea para gloria y honra de tu santísimo nombre. Amén.